Bienvenidos nuevamente al segundo taller del módulo número 5. Este taller número 2 se va a tratar sobre derechos humanos, cuyo facilitador es el licenciado Fernando Vega. Entonces doy paso para que pueda iniciar el taller. Bienvenidos y bienvenidos. Muy buenas noches a todos los organizadores, a Joanita Calle y a Aníbal y a todos los presentes. Bien, pues he estado escuchando la última parte de la intervención de nuestro compañero Aníbal y quizá podríamos sintetizar que lo que sucede en nuestro país entre las lindas cosas que están en la Constitución, en las leyes, y lo que realmente ocurre es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Mucho cohete y pocas, ¿cómo se dice? Muchos cohetes y pocas empanadas, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla Vamos a compartir la pantalla. Bien. Bien, creo que sí se ve, ¿no? Sí se lee. Sí. Vamos a ver si. Bien, hoy nos toca ver con ustedes el tema de los derechos humanos, ¿no? Desde esta perspectiva de estos talleres de formación que pretende fortalecer la ciudadanía, el crecimiento personal y las bases organizativas en las que trabajamos, ¿no es cierto? El objetivo del taller es sentar las bases sobre el conocimiento de los derechos humanos, su concepto, su historia, evolución, sus implicaciones éticas y políticas, para empoderar a los jóvenes en la conciencia de sus derechos y obligaciones, de ciudadanos activos, participativos y responsables. Y dada la crisis de valores y ética que vive el mundo y el país, fundamental la lucha contra la corrupción y la necesidad de transparencia en los fundamentos de la ética pública y el respeto a los derechos humanos, esfera pública e institucional, y en una sólida moral ciudadana de participación y vigilancia, esfera privada y la organización social. Por lo tanto, se trata de eso mismo que busca todo este proceso, que es fortalecer, concienciar, fortalecer y capacitarnos como personas humanas, como ciudadanos, para que podamos, a través de nuestra actividad organizativa, de nuestros emprendimientos, de nuestras acciones y participaciones ciudadanas, etcétera, vayamos construyendo una red democrática más sólida y más real, que realmente exija el cumplimiento y la efectiva vigencia de la Constitución, las leyes y a la postre de los derechos humanos. Mi nombre es Fernando Vega y está ahí mi correo y mi celular por si alguien quiere conectarse conmigo. Introduciendo el tema, los derechos humanos es uno de los pilares fundamentales de los estados modernos en un mundo globalizado, ¿no? Dicha temática es constitutiva del ser y quehacer de la ONU, de las Naciones Unidas, de los estados nacionales y todas las constituciones y leyes de los estados se ocupan de los derechos humanos, su promoción, su defensa y el acceso a los mismos por parte de los ciudadanos, ¿no? También es una tarea, los derechos humanos son constitutivos de las tareas fundamentales de los sistemas de justicia,
del derecho internacional y de los estados. La vigencia y acceso a la esfera de los derechos humanos es una condición esencial para la salud de la democracia, el combate a la corrupción y el bien vivir integral de la población y la naturaleza, ¿no? Entonces, el tema tiene muchas aristas, pero principalmente las aristas son la arista política propiamente dicha, de la política, que es la búsqueda del bien común, y la arista de la justicia y la arista de la ética pública, ¿no? Por eso el tema es importante. Conceptos básicos, ¿no? Ahí tenemos un collage de palabras que, bueno, pues, nos llevan a ver una serie de palabras clave. Hay muchos de este tipo de collage de palabras, de mapas mentales que se pueden encontrar en la web y que nos dicen por dónde van pues las distintas temáticas de los derechos humanos, ¿no? Y yo voy a tratar dos grandes momentos. El uno de estos conceptos básicos, vamos a ver las necesidades de los seres humanos, los valores que brotan de esas necesidades, los derechos que garantizan la satisfacción de esas necesidades y esos valores. En el caso de los seres humanos, los derechos humanos, como se definen, la ética y la moral como último fundamento del derecho, la justicia y las cualidades de los derechos humanos, ¿no? En esta primera parte de conceptos. Entonces, es interesante esta síntesis que yo me he permitido hacer porque a veces los derechos parecen caer en paracaídas del cielo, ¿no? Los derechos, ¿y quién ha establecido los derechos y por qué los derechos, ¿no? Es simplemente fruto de una constitución o de una declaración. Yo creo que hay que ir a la realidad, a la base misma de los derechos, ¿no? Y la base misma de los derechos son las necesidades vitales. Los derechos brotan de la vida, porque toda actividad vital, vegetal, animal, humana, se basa en la satisfacción de necesidades vitales: un territorio para vivir, comida para alimentarse, refugio para guarecerse, condiciones de producción y reproducción de la vida. Estamos hablando entonces de la vida en su totalidad, del proceso vital, ¿no? Estamos hablando de una manera holística. Tiene que ver los derechos con todo el sustento de la vida humana, animal, vegetal y mineral incluso del planeta, ¿no? A cada necesidad, la naturaleza o la sociedad provee para satisfacer esas necesidades, pues estas realidades, cosas, instituciones, etcétera, les llamamos satisfactores, ¿no? Este es un concepto introducido por un economista chileno muy interesante, los satisfactores, ¿no? ¿Qué cosas satisfacen nuestras necesidades, no? Necesidades de alimentación, necesidades de afecto, necesidades de esparcimiento, tiempo libre, necesidades de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Las necesidades, los satisfactores pueden tener distintas calidades y maneras. Yo puedo llenarme, tengo hambre y quiero satisfacer mi hambre, me puedo llenar de panes todos los días, o puedo comer una dieta balanceada. Probablemente ambos satisfactores me calman el hambre, pero el uno realmente me nutre y el otro quizá me engorda más, ¿no? Entonces, uno puede también a veces haber satisfactores engañosos. En ese caso podríamos hablar de placebos, ¿no? De cosas que podemos creer que nos satisfacen cuando en realidad no nos satisfacen, ¿no? Podríamos poner tantos ejemplos de eso, ¿no? Bien, por eso existen una escala de necesidades y satisfactores, ¿no? Las necesidades y satisfactores básicos son aquellas necesidades sin las cuales no podemos vivir.
por ejemplo, en ese sentido, yo creo que lo más básico es la comida. Si yo no como el agua, si no bebo yo 2 días agua, ya estoy con problemas. Pues la necesidad de beber, de tener agua limpia, hace que precisamente el derecho al agua, por ejemplo, haya cobrado una gran importancia en nuestros días, ¿no? Porque sin agua no hay vida. O con mucha agua también puede haber muerte, es decir, habrá que aprender a gestionar el agua, ¿no? Eh, las condiciones necesarias es de aquellas que puede ser ya una vivienda, por ejemplo, ¿no? Es una condición necesaria. No me voy a morir si no tengo una vivienda, pero obviamente mi vida va a tener muchas limitaciones si no tengo algo, como dice la gente, un cuchito donde guarecerme, ¿no? Que sean suficientes. Los satisfactores porque cubren todo el ámbito de las necesidades, de lo que cualquier ser humano en una sociedad determinada puede y debe apetecer y se le debe reconocer como un derecho, ¿no? Y luego estarían las necesidades y los satisfactores superfluos, como digo, aquellos que pues pueden dar o no se pueden dar. Podríamos decir los lujos que pueden envanecer más bien nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra codicia y en general así también la ambición y la corrupción, ¿no? Las necesidades básicas y necesarias se expresan como derechos de las personas, de las comunidades y la distribución justa de estos satisfactores. Las necesidades superfluas no constituyen un derecho y dependen más de la cultura y de la capacidad económica de las personas, ¿no? Por lo tanto, los derechos tienen que ver con aquellas necesidades básicas, necesarias y suficientes, podríamos decir, en el mejor de los casos, ¿no? La canasta básica, por ejemplo, es una expresión de lo que una familia promedio debe poder cubrir para tener una vida, pues, con promedio de 4 hijos, padre, madre, 4 hijos, pues esa canasta básica debe estar lo necesario, debe estar lo necesario para la vida, para la salud, para la educación, etcétera. Pero quizá una estirada de piel o un arreglarse, hacerse la nariz más respingona, ¿no es cierto? Pues ya es un lujito que no todos nos podemos dar y puede ser que no conste en la canasta. Sin embargo, en algunas sociedades puede ser que se haya impuesto como una necesidad tan perentoria, por ejemplo, y yo no estoy contento con mi nariz y me la quiero arreglar, y entonces eso tiene que estar en la canasta básica, ¿cierto? Porque todo el mundo tiene acceso a ello. Bueno, eso dependerá también de los niveles económicos, como digo, de las sociedades y de las personas, ¿no? El que quiera celeste, que le cueste, dice un refrán. Pero aquello que sí es necesario y fundamental y suficiente para nuestra vida, eso tiene que ser satisfecho, bien sea por el Estado, bien sea por la sociedad, bien sea por la justicia o bien sea por la solidaridad, ¿no? Ahora bien, de estas necesidades y satisfactores, el hecho que existan necesidades y satisfactores generan el, el derecho de adquirirlos y disfrutar. Son estimados, por lo tanto, como importantes para la vida y el desarrollo. A esa cualidad le damos el nombre de valor. Hoy día también se habla mucho de valores, de la crisis de valores y tal y cual, pero es asimismo el valor cae un poco en paracaídas. ¿Y dónde viene? ¿Qué son los valores? ¿Y por qué son valores? Las cosas son valiosas, las personas son valiosas y hay muchas diferencias del valor de las cosas y de las personas. Los valores son aquellas realidades que satisfacen, ¿no es cierto?, las necesidades para que el ser humano llegue a desarrollarse en plenitud. Entonces, una cosa vale cuando contribuye al sostenimiento de la vida, a su crecimiento, a su desarrollo, a su plenitud. Será un antivalor aquello que no contribuye a ello, ¿no? Y claro, como
los valores son apetecidos, ¿no es cierto? Porque las necesidades generan los satisfactores y los satisfactores se vuelven, al ser escasos, se vuelven valiosos. Entonces, pues la gente valora incluso económicamente a esas satisfactores, ¿no? Hay que distinguir entre los valores de las cosas materiales y los valores humanos. Las cosas valen por su utilidad, por su belleza. Los animales y las plantas, dicen ahora los ecologistas y el propio Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, dice que los animales y las plantas, el mundo vegetal, el mundo animal, tiene un valor en sí mismo, ¿no? No pueden ser simplemente usados como cosas, o como medios solamente, ¿no? Sí están al servicio del ser humano, pero deben ser, eh, eh, debe haber una relación de armonía y de respeto con ellos, ¿no? Bueno, pues, y por supuesto que los valores humanos hacen de una persona un ser humano con cualidades deseables que lo constituyen una buena persona y un buen ciudadano, ¿no? La honestidad, la, la, la sensibilidad, la responsabilidad, etcétera, ¿no? Ya son cualidades morales, éticas de los seres humanos. No se puede tratar a los seres humanos como cosas. No somos desechables. Tampoco lo que hoy produce el ser humano debe estar sujeto a una lógica del descarte, del desecho. De eso también se habla hoy día, ¿no? Es todo esto que hace la industria de producir cosas con caducidad programada, ¿no? Tú te compras un carro, antes los carros estaban hechos para durar, qué sé yo, 50 años. Ahora a los 5 años ya los tienes que chatarrizar. ¿Por qué? Porque la industria tiene que producir, porque si tienes un carro que dura mucho tiempo, no compras carros nuevos y entonces la industria se va para abajo, porque las empresas todos los años tienen que mostrar que han ganado más dinero que el año pasado. Entonces, eso nos lleva a una sociedad de consumo y de contaminación y de agotamiento de los recursos renovables y no renovables del planeta, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el tema tiene más enganches y tiene más importancia de lo que podríamos pensar como una simple cuestión de un tema jurídico, ¿no? Bueno, entonces los derechos en general son bienes y valores que son exigibles para garantizar la vida, el desarrollo y el bienestar por las personas y las sociedades de la comunidad, los grupos organizados, para lograr una convivencia armónica y pacífica que en caso de conflicto pueden ser disputados entre los propios ciudadanos frente a la justicia con arbitraje del Estado. Entonces yo tengo derecho a tener una casa propia con linderos definidos y que mis vecinos respeten esos linderos, ¿no es cierto? Pero si mi vecino es un codicioso y un ambicioso y cuando yo me quedo dormido me cambia los linderos o a la fuerza quiere ampliar su territorio, que siempre creemos que nuestro terreno debe ser más grande que el del vecino, entonces, pues tenemos el derecho de apelar al Estado a través de la función judicial para que los otros ciudadanos reconozcan nuestros derechos justos, nuestros derechos a hacer y a poseer lo que es nuestro y puede ser demostrado que es nuestro porque es fruto de una vida de trabajo y no son fruto de bienes mal habidos, de la corrupción, el robo, cualquier otro tipo, del asesinato, ¿no? Hoy día, desgraciadamente, los mafiosos, los que trafican, etcétera, parecen tener más derechos porque los jueces fácilmente los liberan y son comprados y entonces no se realiza la justicia entre personas. Muchas veces los jueces se venden, postor, los que tienen playa, hay funciones el tema de que la justicia es para los de poncho o que el que tiene padrino se bautiza, ¿no? Sabemos que desgraciadamente en nuestros países
la institucionalidad de la justicia deja mucho que desear. Por lo tanto, estos derechos en general, que son los derechos de los ciudadanos frente al abuso de otros ciudadanos, pues no se llega a cumplir con plenitud precisamente porque no hay una institucionalidad rápida, eficiente de justicia y que sea realmente equitativa y justa, ¿no? Sin embargo, los derechos humanos son aquellos bienes y valores fundamentales que son exigibles por los ciudadanos frente al Estado y que deben ser reconocidos, protegidos, enseñados y reparados por el Estado en defensa de los ciudadanos. Entonces, esto es muy importante distinguir. Por ejemplo, a veces se dice cuando el Estado atropella en una manifestación los derechos ciudadanos a la protesta, en fin, cuando la policía reprime con fuerza excesiva, el uso excesivo de la fuerza y conculca los derechos humanos, ¿no? Y cuando algún policía sale herido en esa situación, entonces la gente suele preguntar, ¿y los derechos humanos de los policías? O sea, el policía, el miembro de un ejército, sabe que por su profesión está capacitado y entrenado precisamente para hacer frente a situaciones conflictivas en los que obviamente sabe que su vida tiene un cierto riesgo. Por eso también los sueldos deben ser mejores y los tiempos de servicio más cortos y las jubilaciones, en las jubilaciones se debe reconocer precisamente ese riesgo que corren estas personas que están al servicio de mantener el orden, ¿no? Un policía puede quejarse de haber sido conculcado en sus derechos frente al Estado, no frente a una piedra que le lanza. Eso es un delito. Si un ciudadano le lanza una piedra y todos han visto que el ciudadano le lanza la piedra al policía, eso es un delito. Es una agresión y debe ser juzgada por los tribunales como un delito, ¿no? Pero si el jefe superior de un policía conculca sus derechos, lo suspende, lo expulsa sin cumplir el debido proceso, entonces el policía tiene derecho a reclamar ante el propio Estado el debido proceso y la justicia, porque se han conculcado sus derechos humanos. En ellos todos somos iguales ante la ley y tenemos el derecho de exigir que se nos respete. Ahora bien, la arista de la ética y de la moral son conceptos que se refieren precisamente a la valoración del comportamiento humano en referencia a la elección del bien y el rechazo del mal en los distintos ámbitos de la vida humana. Es decir, nuestros actos son buenos o son malos. Son buenos si contribuyen en ese caminar de necesidades, valores, derechos. Son malos si son contrarios a esos derechos, valores y necesidades, ¿no es cierto? Si yo quemo por rabia una plantación de mi vecino, ¿no? Para impedir que coseche, es un acto que va contra, no solo porque quemarlo, no, es que yo tengo derecho a quemar lo que es mío, no, tampoco, ¿no? Peor lo del vecino. Entonces, estoy atentando contra el medio ambiente, estoy atentando contra el derecho a la alimentación, a la soberanía alimentaria, etcétera, ¿no? Entonces, eso es malo, es bueno todo aquello que razonablemente contribuya al bien común, ¿no? Desde la filosofía moral, la moral se ocupa de los principios y normas de comportamiento humano, ¿no? Y la ética de la reflexión sobre esos sistemas de moral, ¿no? Por ejemplo, pues hablamos de moral católica, ¿no? Son los principios, mandamientos que observan los católicos. La moral de la nacionalidad shoara son aquellos principios éticos que rigen en el mundo shoara, ¿no? En la cultura shoara, ¿no? Y por eso tienen también su propia justicia local, su justicia
consuetudinaria, ¿no es cierto? La costumbre. La costumbre es muy importante porque es la fuente de derechos también, ¿no? La costumbre genera también derechos. Por ejemplo, si yo siempre he caminado por un camino y de pronto me cierran el camino, pues yo puedo alegar que la costumbre ha generado un derecho, ¿no? Durante 30 años todo el mundo ha estado circulando por ese lugar, aunque no haya estado planificado ni por el municipio ni por el Consejo Provincial, pero ahí las personas que eran dueños no se han opuesto. Esa costumbre genera un derecho, ¿no? Un derecho concreto. Hoy se distingue, cuando se habla de la palabra moral o de la ética, entre el ámbito moral se reserva para el ámbito privado, cultural o religioso, obligatoria para los miembros del grupo. Por ejemplo, pues en la Iglesia Católica, los creyentes fieles y obedientes, pues bueno, cuando se casan, se supone que se casan para toda la vida, ¿no? Y si eres miembro pleno y quieres obedecer los preceptos de la Iglesia Católica, bueno, tienes que entender que si te casas estás obligándote a cumplir aquellos preceptos, ¿no? En cambio, por eso la moral es una moral de máximo. Se puede exigir mucho más de lo que se exige al resto de la gente. En cambio, la ética pública es exigida a todos los ciudadanos e instituciones de un Estado constitucional de derecho. Es una ética de mínimos. Es lo mínimo que se puede pedir, pero todos están obligados a cumplir. Anoche veía una película alemana en la cual unos hermanos testigos de Jehová se oponían a la transfusión de sangre, ¿no? De uno de sus hijos, y por la ley de la protección del menor y el interés preferencial del menor, pues la jueza pues obligó al hospital a realizarle al chico que necesitaba una transfusión de sangre en contra de la decisión de la patria potestad de sus padres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ética pública exige que los médicos hagan todo lo posible y necesario para salvar la vida, recurriendo a las herramientas y tecnologías disponibles para la protección y la salvación de la vida, ¿no? Cualidades de los derechos humanos. Primero, los derechos humanos son el resultado de una larga evolución histórica de luchas por la defensa de la dignidad humana, la libertad y la justicia de los pueblos, ¿no? En este sentido, los derechos humanos son un producto de la sociedad moderna. Los derechos humanos actuales, pues, se han construido sobre las bases de esas luchas del pasado, ¿no? No ha sido fácil. Pensemos que ya en la antigüedad, por ejemplo, si recurrimos a la Biblia mismo, el libro del Éxodo cuenta la liberación del pueblo judío de la esclavitud egipcia para constituir una sociedad de mayor justicia y equidad. Entonces, el derecho a tener una tierra propia, por ejemplo, ¿no? Está ahí como testimonio de que el modelo de vida tribal del pueblo de Israel era mucho más justo, mucho más equitativo, ¿no es cierto? Y además obligaba a los miembros del pueblo a ser solidarios con los extranjeros, con los pobres, con las viudas, con los huérfanos, ¿no? Entonces, el creer en el Dios del Éxodo no es solo una cuestión de fe, tiene consecuencias morales, tiene consecuencias éticas, tiene consecuencias en los derechos, ¿no? Por eso los derechos humanos son históricamente y socialmente construidos, ¿no? No se necesita que un Dios del cielo haya proclamado los derechos humanos. Basta con mirar la propia evolución de la sociedad y ver cómo la propia sociedad se ha ido sensibilizando frente a estas necesidades, valores, y ha ido estableciendo derechos cada vez más finos, hilando cada vez más fino, ¿no? La conciencia humana, en la medida en que se sensibiliza, incorpora nuevos derechos, nuevos valores, y por ello
los derechos humanos, eso es muy importante, no pueden ser regresivos, no pueden ser regresivos. Aníbal estaba hablando de la burla de las consultas populares, por ejemplo, en el caso de Cuenca, que hicimos la consulta para impedir la minería en los páramos, resulta que se la quieren pasar por debajo de la rabadilla, ¿no? Y va porque va. Entonces, y diciendo que, precisamente diciendo que los derechos de las empresas no pueden ser regresivos, pero los derechos del pueblo sí. Y todos sabemos que los derechos de las empresas son derechos de una expectativa de negocio, mientras que los derechos del pueblo que se pronuncian en las urnas son derechos constitucionales, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo un derecho y otro derecho, por eso veremos ahí una escala también de derechos, ¿no? Otra cualidad de los derechos humanos es que son intangibles e indivisibles, son integrales e indivisibles, ¿no? Lo que implica que la violación de un derecho afecta a todos los demás derechos y que no se puede justificar el incumplimiento de un derecho para satisfacer otro. Se llama una decisión fatal, ¿no? Yo para satisfacer el derecho al trabajo, ¿no es cierto?, para que todos puedan trabajar, impongo una ley rebajando los sueldos para que todos se puedan contratar por la mitad. ¿Eh? Entonces, ¿qué estaríamos haciendo ahí? Más o menos, un poco eso es lo que quisieran algunos, ¿no? Que se pueda satisfacer mínimamente un derecho, pero sacrificando otro, ¿no? Como se dice, desvistiendo un santo para vestir otro, ¿no es cierto? Entonces, eso no se puede hacer ni se puede justificar. Los derechos son integrales, indivisibles y no se puede, y la violación de uno de ellos. Es que solo he violado un hito. No, no, es que ya ese un hito es muy importante. Bien, entonces, lo que seguimos viendo un poco va desarrollando un poquito más de esto que ya hemos visto en esta primera parte. Yo siempre quisiera tener un poco el tiempo. ¿Hasta qué horas tenemos? ¿Hasta qué horas tenemos, Jonita? Hasta las 9:10, 9:02. Hasta las 9:10, ya. Bien, entonces, continuamos, ¿no? Yo voy al final a darle un espacio, a hacer un espacito para que preguntemos y participemos. Un poco quiero evacuar primero estos conceptos. No sé cuántos abogados habrá en el curso, es decir, ese es un poco para un facilitador que no conoce, este es el problema del Zoom, ¿no? Que no conocemos quiénes están y entonces exactamente, pues, no sé si hay abogados, yo estoy dando un nivel un poco, podemos decir, asequible para aquellos que nunca hayan escuchado mucho sobre esta temática, ¿no? La génesis histórico-ética de los derechos, la escala de necesidades, valores y derechos, los derechos humanos modernos, los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación y los derechos en la Constitución, que es la segunda parte de esto, ¿no? Y volvemos un poco sobre la misma cuestión, ¿no? La naturaleza humana ha puesto en el corazón de los seres humanos la necesidad y el deseo imperioso de la felicidad. Fíjense cómo metemos aquí un nuevo elemento, ¿no? No solo queremos una satisfacción, tener comida, ¿no? Un chanchito puede estar bastante satisfecho cuando tiene bastante agüita, tiene bastante afrechito y no digo un lodo donde revolcarse, sino un lugar fresco donde refrescarse, ¿no? Porque a veces pensamos que el chancho es cochino porque le gusta el lodo. Si el chancho tuviera una piscina, además con agua refrescada y limpia, pues ahí se bañaría el chanchito, ¿no? Bueno, sin embargo, este afán privado solo puede colmarse de una manera comunitaria. De allí la necesidad de fundar nuestra felicidad individual en la felicidad de la polis,
del Estado en la felicidad política. De allí que la meta de la sociedad sea la felicidad común, ¿no? La sociedad une fuerzas para lograr el bien común. Nadie se une con los otros para ser desdichado. Los cimientos de este osado sueño han sido construidos con avances y retrocesos, con grandezas y monstruosidades, ¿no es cierto? Si miramos la historia para atrás, detrás de cada derecho humano hay mucha sangre derramada, ¿no? Eso lo dice una profesora brasileña. La disciplina externa que impone la ley, la autocoerción interna de la disciplina personal, es necesaria para armonizar el bien comunal con el bien individual. En otras palabras, el derecho y la ética. Hoy estamos invitando a la naturaleza también a ser parte de nuestra felicidad y nos estamos obligando a entrar en armonía con ella, y por eso le reconocemos derecho a la naturaleza, a los animales también, ¿no? Entonces, fíjense ustedes de que se trata de buscar juntos la felicidad, la armonía, la paz, la convivencia constructiva, lo que podríamos llamar una calidad de vida, ¿no? Esto es lo que está detrás también de toda la formulación de los derechos, ¿no? También por eso mismo cabe recalcar el tema de cómo se une el derecho con la justicia, ¿no? O no se une. Justicia y derechos no siempre son coincidentes, sobre todo cuando hay un sistema judicial que no funciona. Aunque el derecho, la ley pretende hacer justicia, no siempre lo logra, porque se ejerce desde el poder dominante, desde la institucionalidad al servicio de las clases dominantes. La justicia raras veces ha sido instaurada desde arriba. Siempre que la justicia se instaura desde un poder dominante, siempre es una justicia de clase, una justicia que favorece a los dueños del poder. Otra vez volvemos a recurrir a lo de la justicia es para los de Poncho, echa la ley, echa la trampa y todas esas cosas, ¿no? Los grandes avances éticos de la humanidad han sido reclamados por los pobres, los marginados, que se han concretado en importantes revoluciones. Unas veces han sido pacíficas, otras veces han sido violentas. Todos ellos han impulsado el avance de la conciencia humana, con unos pocos ejemplos, ¿no? La lucha por la libertad, contra la esclavitud, contra el colonialismo, la lucha por la democracia, la libertad de conciencia, la separación entre la iglesia y el Estado. Son luchas que han tardado años y han costado vidas, ¿no? Lucha por la igualdad de las mujeres, ¿no? Contra la discriminación racial, la discriminación por sexo o identidades sexuales de los niños, de los ancianos, la discriminación contra los extranjeros, etc. O sea, esto también hoy sigue siendo objeto. Hoy hay muchos espacios, por ejemplo, en el tema de las leyes sobre migración y todo eso, son ámbitos donde la protección de los derechos humanos tiene que ir creciendo. Nosotros aspirábamos desde Cuenca, y a Aníbal le consta, aspirábamos en la Constitución ese sueño de la ciudadanía universal, ¿no? De que nuestros derechos humanos no se quedaran atrapados en las alambradas de la frontera. Pasa la frontera el ecuatoriano y al otro lado, y los derechos que tenía acá se le quedan ahí en la garita de la policía y de la aduana, ¿no? Y allá, por eso vemos en nuestras calles la situación lamentable de nuestros hermanos venezolanos, quienes el Estado no tiene la capacidad, ni los poderes locales, ni la misma ciudadanía para lograr un manejo más racional, más humano, más solidario de esta situación, ¿no? La lucha por la seguridad jurídica, la seguridad internacional y otras seguridades. Fíjense lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania, ¿no? Cómo un país puede estar seguro de no ser invadido, de no ser agredido por su vecino más poderoso, ¿no? La lucha por la
por la fraternidad, la superación de ciertos tribalismos y nacionalismos, de los imperialismos que siempre se benefician a unos con el sacrificio de otros. Hoy estamos muy en la lucha por superar los vicios del patriarcado y del machismo y porque se reconozcan los derechos de la naturaleza, ¿no? Garantías y acceso a los derechos. La sociedad occidental ha avanzado mucho en la formulación de derechos, pero aún su implementación es muy deficiente en amplias regiones del planeta. Los derechos son ignorados y violentados por las autoridades y por la misma población. En el siglo XX Europa vivió los horrores de las guerras mundiales, hace poco en Bosnia, Estados Unidos mantiene la cárcel de Guantánamo fuera de su país para hacer lo que le da la gana, invade y masacra poblaciones enteras. África recién alcanza, ahí está, es recién, no recién, alcanza la independencia política y en ese mismo, y ese mismo tiempo aún persisten situaciones de barbarie, genocidio, todavía se compran y venden esclavos en Asia, China, Corea del Norte, todavía son herederas de regímenes que conculcan a diario algunos de los derechos humanos para garantizar otros, ¿no es cierto? Bueno, la lucha continúa, hermanos, compañeros, es necesario recuperar una antropología realista. El ser humano no nace ni bueno ni malvado por naturaleza, pero tiene en su mente y en su corazón y en sus manos la posibilidad de convertirse en un monstruo malvado o en un héroe de la virtud. Dentro de cada ser humano y de cada sociedad combaten ángeles y demonios. Hay esa historia bonita que le preguntaron al jefe, al jefe Apache, me parece, el nieto le preguntó, ¿por qué hay tanto problema? Y él dijo que dentro de cada uno de nosotros combate un lobo bueno y un lobo malo. Y el niño le preguntó, ¿y cuál ganará? Y el viejo sabio respondió, el que tú alimentes, ¿no es cierto? Si nosotros alimentamos los buenos pensamientos, las buenas palabras, las buenas acciones, evitamos hacer el mal a los demás, no nos quedamos de brazos cruzados frente a la injusticia, entonces, pues, podremos avanzar, estaremos contribuyendo y sembrando semillas de solidaridad, de honestidad, ¿no? Los ideales y la honestidad de la juventud puede claudicar ante el pragmatismo y oportunismo. Podemos llegar honestos a la vida adulta y con las manos limpias, aunque vacías. Hay que madurar y salir victorioso del poder y de la administración con las manos limpias y sin haberse llenado los bolsillos, ¿verdad? En arca abierta el justo peca y cuando no hay control peca 7 veces al día. Entonces, tenemos que prepararnos incluso para la tentación para la tentación de la administración. No, muchas veces aprovechamos en nuestras organizaciones. ¿Por qué muchas organizaciones han perdido prestigio, credibilidad? Porque el nuevo presidente o el viejo presidente se llevó la plata, porque engañó, porque no dio las cuentas claras y chocolate espeso, ¿no? Esto desilusiona. El, el, el Aníbal decía que hay una decepción en la ciudadanía y a veces nos decepcionamos de nuestras propias organizaciones, de nuestros propios amigos que nos fallen, ¿no? O nosotros también les fallamos, ¿no? Entonces, la lucha por los derechos continúa, ¿no? Y siempre. Entonces tenemos pues de nuevo que recalcar que tanto los derechos como los valores y las necesidades tienen esta escala. Vuelvo a repetir, hay valores materiales primarios esenciales para la mantención de la vida y la salud, ¿no? Eso el Estado tiene obligación en la Constitución del Ecuador, el Estado tiene como misión principal velar por los derechos humanos. Los valores sociales
necesarios para el goce comunitario de una buena calidad de vida organizativa, la responsabilidad, la sinceridad, la camaradería, la prudencia, etcétera, ¿no? Son valores importantes que nos ayudan a vivir en familia. En la familia se aprende, ya veremos un poquito esto de la educación, ¿no? Los valores sociales no son necesarios para los valores económicos son necesarios para lograr trabajo, vivienda, sustento y una autonomía responsable de las personas adultas. Es triste llegar a ser adulto y seguir comiendo de las manos de papito y de mamitas, ¿no es cierto? Es triste llegar a la vida adulta y no saber ganarse la propia. Yo siempre digo, los gatitos chiquitos maman de sus madres, pero luego tienen que aprender a cazar sus propios ratones, ¿no es cierto? Si quieren llegar a ser gatos adultos y maulladores y andar por los tejados buscando pareja, tienen que aprender a ganarse el pan con el sudor de su frente y de sus garras, ¿cierto? Luego, el ser humano tiene que capacitarse y la sociedad está obligada a generar las condiciones de equidad y de oportunidades para que todos puedan llegar a ser libres, autónomos y responsables. Valores simbólicos y estéticos que contribuyen a nuestra autoestima, a nuestra identidad, ¿no? Y que muchas veces los valoramos mucho más que otra cosa. Cuando vamos a regalar algo a un amigo, le decimos, disculpará la pequeñez, pero no es lo que vale, sino ahí está mi chunguito, ahí ponemos el corazón. Para mí una cosa que para otro puede no valer nada, pero en mí puede tener un valor sentimental, ¿no? Un valor, porque en esa cosa, en ese símbolo, yo es decir, es parte de mi vida, me significa mucho eso para mí, ¿no? Los seres humanos, pues, creamos símbolos, banderas, expresiones, ideales, ¿no es cierto? Que tenemos derechos a tener, ¿no? Cada uno tiene derecho a tener su propia religión, a ser libre de practicar sus ideas, de expresarnos, etcétera, ¿no? Valores morales y espirituales ayudan y permiten dar sentido a la vida personal y a compartir un proyecto de convivencia y trascendencia humana. Es decir, a veces se piensa que no, pues esto de la espiritualidad es mojigatería, no. Puede ser mojigatería, puede ser sospechería en muchos casos, pero los que buscan de verdad ir más allá de comamos y bebamos que mañana moriremos, nos tenemos que preguntar para qué estamos en este mundo, qué hacemos, qué huella vamos a dejar, qué va a trascender de nosotros, ¿no? No podemos pasar la vida pues, sin, sin hacer nada, ni chicha ni limonada, ¿cierto? Tampoco podemos decir, no hice ningún mal, no hice ningún bien, ¿no? La mediocridad. Entonces, tenemos que motivarnos por altos ideales que nos hacen sacrificar a veces el bien personal por el bien comunitario. Y en eso sí, pues el extremo de eso, lo sabemos que un hombre llamado Jesús dijo, no hay más amor que el que da la vida por sus amigos. A veces damos la vida por los otros, mientras otros están quitando la vida de los demás, nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por las personas que amamos, incluso por los que no conocemos. Aquí está un pequeño resumen de esta relación entre vida, necesidades satisfactorias, derechos, la moral, ¿no? A un lado, pues queda si es que se satisfacen las necesidades y florecen los derechos, entonces tenemos pues vida, felicidad, derechos, honestidad, ¿no? Es bueno aquello que contribuye y posibilita la vida, a satisfacer las necesidades y el respeto a los derechos.
La conciencia y las leyes morales aprueban el bien y repudian el mal, culturas y religiones en la moral privada. En lo público, muerte, injusticia, es malo aquello que impide el desarrollo de la vida y la satisfacción de las necesidades y atenta contra los derechos. Las leyes civiles prohíben, castigan los delitos y premian el civismo. Estado, ética pública. Cuando esto no se observa, caemos en la corrupción, en el delito, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues, esta primera parte que no quisiera, como estamos ya agotando el tiempo, pudiera ser que esta última parte, pues, además tienen ustedes el documento que ya, el físico, les pueden hacer llegar el documento que es el sustento de este PowerPoint, que es un resumen, donde ustedes encontrarán estos conceptos y estas temáticas un poquito más ampliados. Vamos a dar tiempo un poquito para sus reacciones, sus comentarios y sus preguntas, si es que hay algo. Joanita, ¿quieres moderar? Sí, tal vez existen algunas preguntas por parte de los que están aquí presentes de las temáticas sobre los derechos humanos que nos ha dado a conocer desde la historia, la importancia de cada uno de estos derechos, y también se ha relacionado muchísimo con la temática que dio Aníbal sobre los mecanismos de participación en las distintas organizaciones. Entonces, si tienen preguntas, que lo realicen ahora. Ánimo, ya están cansados. No, creo que no. Igual solo llegan bueno, me llegó un mensaje de felicitación, entonces creo que todo fue comprendido a lo largo de este taller. Bueno, si no hay preguntas o dudas, pues nos encontramos en el siguiente módulo, agradeciéndole al licenciado Fernando Vega. Podríamos dar por cerrado este taller y a la vez, como ustedes bien saben, nos ayuden prendiendo las cámaras para el registro fotográfico de las dos capturas que se realizan